Bienvenidos a la cuarta sesión de esta serie de cómo resolver problemas matrimoniales. Hoy especialmente vamos a hablar de un tópico interesante, familias disfuncionales en la Biblia, y en modo especial hablamos de la familia de Isaac. Hay una frase que usamos mucho en el campo de la consejería donde decimos que la vida no se mide por los pasos que das, sino por las huellas que dejas. Y vamos a hablar mucho de estas huellas, especialmente en la familia de Abraham y de Isaac, su hijo. ¿Quién fue Isaac? Bueno, en el libro de Génesis se muestra a Isaac como el segundo de los patriarcas del pueblo de Israel. Era hijo de Abraham, el primer patriarca del pueblo hebreo, y de su esposa Sara. El nombre significa hará reír. Interesante, se debe a la risa que causó a su madre el anuncio de parte de un viajero celestial de que daría luz a un hijo, pues dada su edad no podía creer que podía estar embarazada. Según el relato bíblico, Sara contaba con 90 años de edad y Abraham con 100 años de edad en ese momento. Era una pareja de padres adultos y muy ricos materialmente. Tenían la gran necesidad de tener un heredero masculino. Así que las dinámicas que se establecieron en la familia de Abraham, obviamente en la familia de Isaac, son una gran enseñanza hoy para nosotros para comprender cómo las disfunciones familiares pueden estar presentes en personas y en familias que aman a Dios y a la vez crear patrones de relación que pueden pasar y pasan, por cierto, a las siguientes generaciones. Miramos en primer lugar algunos aspectos interesantes del nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac fue realmente asombroso. Dios había dado una promesa a sus padres, Abraham y Sara, de que tendrían descendientes que iban a ser de bendición a todas las familias de la tierra. El libro de Génesis, en el capítulo 12 y en el versículo 2 y 3, la escritura dice, referido a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. El versículo 3 dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sin embargo, pasó un tiempo y Sara permanecía estéril. Cuando Sara tenía 89 años y Abraham 99 años, vino una palabra específica de parte de Dios. Esto es en Génesis capítulo 16, 17, versículos 15 y 21. También dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Entonces Abraham inclinó su rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Este nacimiento, aunque fue una bendición de Dios, a la vez trajo problemas que debían ser manejados de acuerdo con el diseño de Dios, y miramos algunos errores importantes que se cometen en la familia de Abraham. Anterior a eso, en su desesperación por un heredero, Sara, siguiendo un patrón cultural de aquel tiempo, ofreció a Abraham que se acostara con su sierva personal y tuviera un hijo con su sierva personal, se llamaba Agar, como una sustituta para que quedara embarazada de lo que llamamos el hijo de la promesa. Y así nació Ismael. Ismael iba a dar origen al pueblo hebreo, pero cuando nació Isaac, un tiempo después del nacimiento de Ismael, se encendieron rivalidades tremendas entre Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac. Aunque Isaac fue un eslabón en la cadena de descendientes que llegarían finalmente al Señor Jesucristo, él no fue inmune a las influencias desajustadas impuestas en su árbol familiar, y eso vamos a estudiar en esta sesión. Aunque la vida del patriarca Abraham es grandemente valorada en la Biblia,
aún se le llama en la Escritura el amigo de Dios. Santiago 2:23 nos dice eso, sin embargo, no se oculta la realidad de la presencia de profundas disfunciones de vida y de relaciones desajustadas que él tuvo en familia. Las dos facetas de la vida del patriarca Abraham son, por un lado, una de las caras refleja su andar con Dios, su vida de obediencia. La otra cara refleja sus profundos conflictos y su influencia en las relaciones desajustadas que existieron entre los miembros de la familia de Abraham e Isaac. Aun cuando los patriarcas eran, por cierto, figuras importantes de autoridad sobre una familia o una tribu en el lejano comienzo del pueblo de Israel, sin embargo, eran gente como nosotros, como tú y yo, con defectos humanos, y todos podemos aprender mucho de estos defectos. Una vez más, aunque los patriarcas tenían un corazón para Dios, y querían obedecer el diseño y el propósito de Dios por el cual estaban en la tierra, también fueron productos de sus familias de origen, de la cultura en la que vivían y de la manera en que enfrentaron, de acuerdo a la cultura y a lo que conocían, situaciones y problemas. La vida real, tanto en aquel tiempo como en la actualidad, en tu vida, en mi vida, es difícil. Y la falta de resolución de problemas familiares la complican aún más. Algunos detalles que se entrelazan en la familia de Abraham para entender la complejidad de cómo vivieron y cómo procuraron resolver problemas. Entonces, en la familia había un padre llamado Abraham que estaba desesperado por un hijo varón, un heredero. Una madre llamada Sarai, cuya identidad fue envuelta en el propósito cultural de producir un hijo varón. Ella tenía que producir un hijo varón. Un medio hermano llamado Ismael, que fue despreciado y finalmente rechazado. Una familia donde Isaac fue el hijo único y el hijo favorito. Una relación demasiado fusionada, llamamos hoy en el campo de la consejería. Esto es una relación donde había mucha unidad, una unidad hasta de cierta manera enferma, amalgamada, una asociación demasiado cercana con su madre Sara, que produjo una importante dependencia emocional en su hijo Isaac. Una experiencia traumática entre Isaac y su padre en el altar del sacrificio del monte Moria fue sin duda una experiencia de impacto para Isaac cuando Dios, para probar a Abraham, le solicitó que sacrificara justamente a su único hijo, al hijo de la promesa, en el monte Moria. Y Abraham accedió al mandato, pero fue detenido de no sacrificarlo a último momento, fue detenido por un ángel. Otra de las características en la familia de Abraham es que Isaac tenía una inmensa herencia para administrar. Así que miramos específicamente algunas de estas relaciones que se establecen en la familia. Miramos la relación de Isaac con su madre Sara. Isaac era muy importante para su madre Sara porque su identidad de madre estaba ligada a la necesidad de tener un hijo varón. Finalmente, Isaac, por así decirlo, pertenecía a Sara. Esto generó desde el mismo comienzo una relación demasiado cercana. He mencionado de esta relación fusionada con su madre. Una vez más, hoy definimos esas relaciones aglutinadas o fusionadas que tienen la característica de ser tan cercanas que llegan a ser tóxicas para un desarrollo emocional saludable, en este caso de la madre y del hijo. Ahora, Sara amaba indudablemente a su hijo Isaac, era el hijo mimado. Y Sara falleció a los 127 años de edad, nos dice la escritura, cuando Isaac tenía aproximadamente unos 37 años de edad. A los 40 años de edad, Isaac, contrario a su cultura, donde la gente se casaba ya en una etapa de adolescencia, pero Isaac a los 40 años no se había casado todavía. 3 años después que Sara, su madre, había fallecido,
cuando él se casó con Rebeca, aún estaba lleno de dolor emocional y duelo por su madre. Génesis capítulo 24 y versículo 67, la escritura dice un detalle interesante. Luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. En capítulo 25 de Génesis y versículo 20 dice, Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Sin duda que la relación con su madre, Sara, impactó mucho la relación emocional que él tenía con Rebeca. Miramos otra de estas relaciones, la distancia emocional que tenía con su padre Abraham. El matrimonio de Isaac con Rebeca, recordamos que fue arreglado por su padre Abraham. Esto no era una noticia diferente, así se arreglaban en aquel tiempo los matrimonios arreglados por los padres de los hijos. Sabiendo cómo se sentía con la muerte de su madre, Abraham, su padre, trató de ayudarle consiguiéndole una esposa. Dado que la madre ya no estaba presente, parecía y tenía lógica que el matrimonio iba a ser una fuente de solaz, de realización para Isaac. La pérdida de la madre junto con un padre emocionalmente más distante que la madre afectó sin duda su relación y sin duda que su separación fue intensificada con la decisión de Abraham de volver a casarse. Génesis capítulo 25 y versículo 1, la escritura nos enseña, nos dice que Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Cetura. Ella era una concubina de Abraham, lo que hace pensar que Abraham tenía probablemente relación con ella aún antes de que Sara falleciera. Concubinato era aceptado en la cultura del Medio Oriente en los tiempos de los patriarcas. Y en los siguientes años Abraham procreó por lo menos 6 hijos más. El libro de Génesis en el capítulo 25 y versículo 2 nos dice, hablando de nuevos hijos, nos habla de 6 hijos. Simran, Joksán, Medan, Madián, Isbac y Suaj. Lindos nombres para ponerle a sus hijos. Génesis 25:5 dice que Abraham entregó todos sus bienes a Isaac y a los hijos de sus concubinas, estos 6 hijos que acabo de mencionar, les hizo regalos y mientras él estaba todavía con vida, los separó de su hijo Isaac. Interesante, ¿verdad? Enviándolos a las regiones orientales. Una vez más, Isaac es separado de sus nuevos medio hermanos. Miramos otra relación interesante, la distancia emocional que Isaac tenía con su esposa Rebeca. Al comienzo de la relación de Isaac con su esposa Rebeca, todo estaba, nuevo matrimonio, estaba aparentemente bien. Rebeca había sido distanciada físicamente de su familia paterna, no era una gran distancia geográfica en la actualidad, pero en aquel tiempo era una distancia geográfica significativa y entonces Rebeca se va a vivir al área donde vivía la familia de Abraham. Isaac había perdido a su amada madre, con la cual tenía una gran dependencia emocional, así que inicialmente ellos se necesitaban mutuamente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo sin que los negocios familiares sin solucionar aparecieran nuevamente en escena. Génesis capítulo 25 y versículo 1 nos enseña que Rebeca era estéril. ¡Boom! Gran problema. Estaban necesitando nuevamente descendencia. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. Y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. La esterilidad de Rebeca debió haber creado sin duda muchos problemas, dado que una de las mayores contribuciones de Rebeca debía ser proveer hijos para su esposo Isaac. Así que Isaac continuó distanciándose emocionalmente de Rebeca. A lo largo del crecimiento de los 2 hijos, se hizo evidente toda una serie de preferencias, mentiras y manipulación de la verdad
que introdujeron patrones familiares que se mantuvieron hasta el día de la muerte de Isaac y aún mucho más. Abraham, cuando fue un patriarca íntegro, le recuerdo una frase que usa la Escritura, amigo de Dios, tuvo una inclinación interesante a mentir y a manipular la verdad. Cuando en un tiempo de dificultad, en donde estaban viviendo, viajó a Egipto con su esposa Sara en búsqueda de alimentos, sobrevivencia, tomó conciencia de que ella era hermosa y era atractiva para los príncipes de Egipto. Una decisión de manipular la verdad colocó a Sara en peligro. De esta manera, Abraham le dice a Sara que diga que es su hermana porque suponía que si decía que era su esposa iban a asesinarlo. Así que el faraón tomó a Sara y fue maldecido por Dios. Por esta razón le reclamó el faraón egipcio a Abraham que él le había ocultado la verdad diciéndole que Sara era su hermana. Abraham quería salvar su propio pellejo. De la misma manera, cuando Isaac tuvo que ir a Gerar, tierra de los filisteos, por una situación temporal de nuevamente hambre en la región en la que vivía, se reprodujo el mismo patrón de respuesta que su padre Abraham había tenido en Egipto: mentir y manipular la verdad. Dado el hecho de que Rebeca era muy hermosa, según dice la escritura, cuando la gente del lugar le preguntó por ella, Isaac respondió que era su hermana. Él nuevamente se protegió a sí mismo como lo hizo su padre Abraham años atrás, porque tenía miedo de ser asesinado, negando la relación de pareja frente al rey Abimelech. Dice la escritura en Génesis capítulo 26 que un día el rey Abimelech descubrió la mentira y tomó conciencia de que Rebeca era su esposa. Finalmente terminó siendo alejado de esa tierra. Una vez más, hay algunas lecciones que nos enseña esto: patrones familiares, generacionales de conductas defectuosas pasan de los padres a los hijos, pudiendo impactar 3 y 4 generaciones, a menos que se haga algo para detener esos patrones. Volvemos al relato. A pesar de todos estos eventos, la gracia y la misericordia de Dios estuvieron presentes en su vida. Dios bendijo a Isaac en esa tierra. Génesis 26-24 dice: esa noche se apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, que estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Nuevamente las mismas promesas que Dios había hecho a su padre Abraham. Miramos un poquito más de la relación de Isaac, Rebeca, y ahora la relación con sus hijos, Jacob y Esaú. Tuvieron 2 hijos mellizos, una vez más, Jacob y Esaú. Por sus patrones de relación en los que habían sido modelados, fueron desarrollando hijos rivales. Cuando crecen Jacob y Esaú, debe haber sido frustrante para Rebeca el hecho de que Isaac prefiriera abiertamente a Esaú. Isaac quería más a Esaú, dice la escritura, porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Esto nos dice Génesis 25-28. Pero Rebeca quería más a Jacob. Así que a Rebeca no le quedó más espacio que relacionarse más profundamente con su hijo Jacob. Lo que hicieron fue que cada uno de ellos como padres eligieron a un hijo para volcar el amor, el cuidado, la atención y toda la dedicación a ellos. Isaac continuó, vamos a llamarle, enredado con su hijo Esaú, y Rebeca continuó enredado con Jacob. El favoritismo que Isaac dio a su hijo Esaú estaba fuera de proporción, como así también el favoritismo que Rebeca tenía con Jacob. Esto creó una innumerable cantidad de eventos repetitivos de competencias entre los hermanos, aún en el tiempo de tener la bendición del primogénito, cercano ya a la muerte de Isaac. El engaño y la manipulación estuvieron presentes, creando problemas de grandes proporciones. En el nivel espiritual, la primogenitura era muy importante en la cultura del Medio Oriente en aquel tiempo. La primogenitura dada al hijo más joven, a Jacob, reflejaba la voluntad de Dios de que la línea familiar debía continuar,
a través de Jacob. En el nivel personal, el impartir la bendición del primogénito, una bendición que al fin de la vida impartía el padre sobre el hijo primogénito, implicaba una competencia muy intensa por la aprobación de su padre entre los hijos, Jacob y Esaú. Luego de este engaño, Jacob abandona su familia, estaba aterrorizado porque su hermano lo había amenazado de que lo iba a matar. Génesis capítulo 27, versículos 41 y 42, la escritura dice, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que había recibido de su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de esto mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de lo que planeaba Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme. Prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Así que Esaú quedó amargado y con planes de asesinar a su hermano. Su madre Rebeca planeó la huida de Jacob, dado que para ella Jacob era el chico especial. Las tensiones creadas por estas dinámicas produjeron una gran rivalidad entre los hermanos. La rivalidad entre Jacob y Esaú sacaron a luz las preferencias que habían existido entre sus padres toda la vida. Aunque las familias de Abraham e Isaac demostraron relaciones no saludables y relaciones desajustadas, disfuncionales, como estamos hablando, que impactaron grandemente sus vidas, sin embargo, Dios continuó amándolos y bendiciéndolos. Él no los abandonó por causa de los desajustes que tenían. De la misma manera, Dios es fiel y no nos abandona por causa de nuestras disfunciones. Esta refleja el gran amor y la gran misericordia de Dios. Sin embargo, estos patrones familiares pasaron a sus descendientes. Jacob tuvo hijos que multiplicaron los mismos patrones aprendidos en casa, como la competencia, la manipulación, mentiras al máximo. Los hijos de Jacob eran mentirosos al máximo, violencia entre hermanos, traición. En otras palabras, los desajustes de la familia de Isaac pasaron a sus descendientes por varias generaciones. Tres conceptos importantes en relaciones familiares. En el campo de la psicología hablamos de cohesión, de apego y de sobreprotección. Déjeme hablar de cada una de ellas. Cuando hablamos de cohesión familiar, la cohesión se define como el grado en que los miembros de la familia se sienten unidos y cercanos a otros miembros de la familia. Cohesión nos habla de que se interesan, el grado en que se interesan por ella, por las relaciones, cómo se comprometen con las relaciones unos con otros, el grado en que se ayudan mutuamente. Y tenemos tres tipos de familias incluidas acá en esta definición de cohesión familiar. Familias que están desligadas, en otras palabras, cada uno vive en su propio mundo, tienen poca cohesión. Familias integradas tienen un balance apropiado entre cohesión y permitir que cada miembro de la familia desarrolle su identidad y madure como persona. Familias fusionadas son familias donde las relaciones son tan cercanas que ahogan a la personalidad de los individuos que la componen. Los padres desarrollan un sentido, por así decirlo, de posesión de un hijo en particular. Las familias saludables desarrollan, por el contrario, relaciones cercanas a la vez que permiten la independencia y el crecimiento, el desarrollo de la madurez y respetan la madurez, la identidad de cada miembro de la familia. Por ejemplo, Rebeca estaba profundamente fusionada con su hijo Jacob, excluyendo al padre en esta relación. Isaac estaba fusionado con su hijo Esaú. Esto no fue nada saludable. Los hijos que crecen en hogares donde tienen estas relaciones, como estamos hablando, fusionadas con uno de los padres, desarrollan grandes dificultades para desarrollar, crecer en una personalidad propia y esto afecta a las relaciones de pareja futura. De hecho, aún de adultos muchas veces siguen a la sombra de sus padres y sienten que deben ser los buenos hijos
y llegar a necesitar la aprobación paterna para tomar decisiones, para resolver problemas en sus propios matrimonios. En otras palabras, es importante que límites claros faciliten y facilitan, por cierto, la interacción afectiva, la relación afectiva entre los diferentes miembros, a la vez que se respetan los espacios y las funciones de cada uno de los miembros en familia. Otra de estas definiciones importantes en el campo de la psicología es el apego. Dado que nacemos con la más absoluta, en la más absoluta vulnerabilidad, dependemos inevitablemente de otros miembros de la familia para sobrevivir, forjando así lo que llamamos un vínculo de apego. Las primeras relaciones en la familia determinan el grado de apego de los hijos con los padres, formando un molde de relaciones para el futuro. El apego es, por así decirlo, en el campo emocional, en el campo psicológico, es un nutrimento esencial para formar nuestro carácter y un modo de vida. El apego está descrito en las ciencias de la salud como la fuerza más sólida para la formación del carácter y de vínculos saludables. Mucha de la vitalidad de nuestras vidas proviene de nuestros vínculos de relación. Relaciones amorosas son un cemento que da forma a lo que somos. Y aquí tenemos varios tipos de apego que se han estudiado en el campo de la psicología y le menciono rápidamente y lo defino rápidamente. Uno es el apego amoroso perseverante. Es interesante cómo la palabra bíblica hebrea gesed describe un amor saludable y perseverante. En la Biblia se describe como una relación de amor y se menciona a lo largo de toda la Biblia que proviene del amor que Dios nos da y de la relación con Dios y de su diseño que sea el cemento que une a los seres humanos. Por ejemplo, el libro de Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2 dice, por tanto sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como Cristo nos amó. Este amor se expresa en palabras y en conductas como son en el Antiguo y Nuevo Testamento, en la Biblia, misericordia, bondad, compasión, empatía. Gesed es esa conexión genuina que aporta vida, que aporta cuidado, que aporta lealtad. La palabra griega ágape en el Nuevo Testamento describe el amor de Dios que debe existir entre los seres humanos. Entonces definimos esto como apego amoroso perseverante. El apego seguro es donde los hijos perciben a sus padres como personas confiables, hay honestidad, hay cercanía, hay confianza. El apego ansioso, aquí los niños no tienen la seguridad de disponer de la ayuda, del amor, de la conexión, de la relación con los padres que pueden tener aún en caso de necesidad. Hay miedo, hay inseguridad en las relaciones que establecen y los hijos desarrollan sentimientos de rechazo y miedo al abandono. Otra forma de apego, el apego temeroso. Aquí los hijos sienten que si buscan ayuda en sus padres, finalmente todo puede terminar en rechazo, en burla, en desprecio, en falta de protección, en falta de seguridad. Desarrollan un sentido de indefensión aprendida. En otras palabras, aprenden a no defenderse. Como adultos tienden a ser individuos solitarios e incómodos en sus relaciones personales. También tenemos el apego desorganizado, otra forma de apego. Cuando los padres tienen una vida caótica, los hijos se sienten amenazados en su seguridad. Los padres son negligentes de las necesidades de sus hijos o adoptan una conducta que es abusiva. De acuerdo con el tipo, la calidad del apego de los hijos con sus padres, ellos van a desarrollar y van a reproducir estos patrones en futuras relaciones a menos que maduren y aprendan a vivir de otra manera. El otro concepto que le mencioné importante en las relaciones familiares tiene que ver con sobreprotección. Eso se vio mucho en la familia, tanto de Abraham como de Isaac, con sus hijos. Es interesante, el sabio Salomón nos habla en el libro de Proverbios, el muchacho consentido avergüenza a su madre. La sobreprotección es el cuidado desproporcionado, desmedido de un padre o una madre con sus hijos, fundado principalmente en el miedo ante los problemas que pueden suscitarse, como también la incertidumbre
que puede suponer salir de la zona de seguridad de la familia. El impacto en los hijos de la sobreprotección de los padres se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, los hijos se frustran con facilidad, no tolerando emociones negativas y circunstancias adversas. Ejercitan los hijos poco esfuerzo, desarrollan conductas pasivas, esperando siempre las cosas hechas, dado que los padres están para hacer todo para ellos. Los hijos desarrollan baja autoestima ya que crecen en un ambiente de inseguridad o en la creencia de que son incapaces para resolver sus dificultades o sus problemas por sí mismos. No pueden esperar o no pueden posponer gratificaciones, no toleran la espera, sobre todo en situaciones incómodas, y no toleran esperar aquello que desean tener ya. No valoran lo que tienen porque las cosas las obtienen con facilidad. También los hijos que experimentan sobreprotección tienen una conducta de necesidad de tener una constante aprobación o afirmación de otras personas para actuar, y muchas veces tienen este sentir en su mente: tú no lo puedes hacer solo, me necesitas para todo, y siempre están necesitando otras personas para todo lo que tienen que hacer. Tienden a huir de los problemas o a no enfrentarlos porque no han desarrollado herramientas personales que les permitan desarrollarlos y resolver sus propios problemas personales. No asumen las consecuencias de sus actos, tienen una gran dependencia emocional porque han desarrollado un apego inseguro con sus padres que los hace sentir y los hace depender infantilmente, y necesitan permanentemente de padres, y ellos necesitan actuar como niños o adolescentes crónicos. Aquí estamos terminando este interesantísimo tema de la familia de Abraham y de Isaac y el impacto que tienen futuras generaciones. Así que vamos al punto de preguntas, esto que llamo en estas charlas mi turno. Y hay 5 preguntas que usted puede tener aquí para examinar, ya sea en su relación de pareja, en familia, o si está participando de una charla en un grupo pequeño. ¿Cuáles experiencias familiares tuvo como niño o adolescente que impactaron su vida de una manera negativa? Segunda pregunta: ¿qué tipo de dinámicas familiares hubo en su familia paterna que son parecidas a las que vimos y estudiamos hoy en la familia de Abraham y de Isaac? ¿Qué patrones negativos de relación se encuentran presentes en la familia a la que tú perteneces en la actualidad? Otra pregunta: ¿qué has aprendido de la familia de Isaac que puedes aplicar en tu vida personal y en tu vida familiar? La última pregunta es: un paso de superación de patrones familiares que reconoces y que puedo dar a partir de hoy, ¿es o son? Esto habla de compromisos intencionales para ver muy bien cómo voy a superar muchos de estos patrones que están presentes en la familia. Aprecio su participación en esta charla, y en la quinta sesión de esta serie de cómo resolver problemas matrimoniales, vamos a estar hablando de otra familia disfuncional en la Biblia, muy conocida, que es la familia del rey hebreo David. Así que nos vemos en la próxima sesión. Que Dios le bendiga y que le pueda sacar mucho jugo a todo esto que hemos aprendido en esta oportunidad.